Europa pidió la renuncia de Blatter al frente de la FIFA a raíz del escándalo de corrupción y el pago de cientos de millones de dólares en sobornos a los dirigentes, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo. El presidente de la UEFA, el francés Michel Platini, pidió públicamente la renuncia de Joseph Blatter a la presidencia de la FIFA. Si Blatter sigue siendo presidente, UEFA tomará sus decisiones, dijo el dirigente francés. El presidente del fútbol europeo llamó a votar en contra del suizo en el Congreso de la FIFA previsto para mañana y advirtió que durante la final de la Champions podrían decidir abandonar el comité ejecutivo del organismo si Blatter sigue al frente. Para la UEFA, por acción u omisión, Blatter es responsable de los actos de corrupción investigados por la justicia estadounidense. A un día de la asamblea del organismo, en la que pretende ser elegido por 4 años más, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado mantuvo un encuentro privado con representantes de las confederaciones para tratar la situación. Blatter reunió a líderes de las 6 regiones que forman la FIFA, después de que el organismo se viera sacudido este miércoles por 2 investigaciones de corrupción en Suiza y Estados Unidos. En nuestro país, el fiscal de crimen organizado, Juan Gómez, aseguró que espera el fallo de un tribunal de apelaciones para poder investigar a Eugenio Figueredo por presunto lavado de dinero y estafa cuando este era presidente del fútbol sudamericano. El año pasado, la Mutual de Jugadores y algunos clubes denunciaron a Eugenio Figueredo por presunto lavado de activos y estafa cuando este era presidente de la Conmebol. Meses atrás, la Justicia de Crimen Organizado indagó a Figueredo, pero su defensa interpuso un recurso en el cual se argumenta que la justicia uruguaya no tiene competencia para investigar a la Conmebol con sede en Paraguay. Sostienen que el organismo tiene inmunidad y sobre él solo tiene competencia la justicia paraguaya. El caso pasó al Tribunal de Apelaciones de Tercer Turno y la investigación solo puede continuar si el fallo no avala el recurso presentado por la defensa del actual vicepresidente de la FIFA. La jueza del caso, Adriana de los Santos, y el fiscal Juan Gómez entienden que la justicia uruguaya debe investigar, ya que los delitos denunciados fueron cometidos en el país. En caso que así sea competente, cosa que deseamos y aspiramos y sostenemos que lo es, luego se seguirán las etapas comunes en cualquier investigación, sin perjuicio de resaltar la importancia de este caso, porque afecta no solo a situaciones ocurridas eventualmente en el país, sino en otros estados. ¿Por qué la defensa de Figueredo argumenta que no es competencia de la justicia uruguaya este tema? A mi juicio es un argumento técnico muy respetable, a mi juicio no compartible en el entendido que sostiene, entre otras cosas, que la Conmebol es una organización que tiene su sede en la República del Paraguay y tiene un estatuto muy similar a lo que serían las embajadas. Y por lo tanto, hay una cláusula en ese acuerdo entre la República del Paraguay y la Conmebol en que todos los asuntos vinculados con la organización y con sus funcionarios en el ejercicio de las funciones dentro de la organización son atendidos por los juzgados de paraguayos. Sin embargo, el fiscal uruguayo entiende que lo que se está investigando no es la situación de una organización como la Conmebol, sino actos con apariencia delictiva cometidos por personas. ¿Qué delitos se denuncian? Entre otros, estafa y lavado de activos. Lavado de activos es un delito de competencia única y exclusiva de los juzgados de crimen organizado y que si en caso de haberse consumado, se había consumado en el Uruguay. Oriundo de Santa Lucía, Eugenio Figueredo era un desconocido futbolista que logró construir un imperio una vez que se convirtió en dirigente de fútbol. Eugenio Figueredo nació en la ciudad de Santa Lucía del departamento de Canelones, donde vivió hasta los 8 años. Todavía está la casa y he ido con mis hijos, con mis nietos, porque todavía está hasta el cuarto donde yo dormía, entonces me trae buenos recuerdos. En Montevideo terminó sus estudios primarios y realizó los secundarios. Y bueno, lo vimos bien. Después cambió un poco la vida. Cuando vinimos a Montevideo ya ingresé a un nuevo colegio y
ya la disputa era distinta, ya eran barrios con mucha más gente, con gente interesada ya en conseguir cosas, y bueno, ahí hubo que hacer una adaptación. Fue un mediocre lateral derecho de Huracán Buceo. Diría que era un jugador que jugaba porque tenía muy buen entrenamiento. A los 28 años dejó el fútbol y se integró a la directiva del club como tesorero. Yo lo conocí como dirigente de Huracán Buceo. Desde el punto de vista personal, creo que él se desarrollaba una actividad como funcionario en una casa de venta de autos, que creo que después pasó a hacerlo en calidad de titular. En 1993 llegó a la Conmebol como vicepresidente de Leos. En 1997 asumió la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol hasta el año 2006. En ese tiempo cerró el vínculo entre la empresa Tenfield y la AUF. Fue acusado por el presidente de Liverpool, José Luis Palma, de negociar a escondida de los clubes. Su salida fue impulsada por el gobierno de Tabaré Vázquez. Bueno, yo quise ser presidente de la AUF cuando tenía 35 años. Y llegué prácticamente a los 65, llegué 30 años después. En 2014 tomó el cargo de presidente de la Conmebol y fue presidente del comité organizador del Mundial de Brasil. El vendedor de autos actualmente residía en un lujoso apartamento en la Rambla de Pocitos de Montevideo. Es dueño de 2 apartamentos en los 2 edificios más exclusivos de Punta del Este. Tiene una propiedad en Los Ángeles y es socio en negocios de distintos rubros. Figueredo se enfrenta a 2 investigaciones criminales. El vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, está siendo asistido por un abogado penalista suizo que se encargará de su defensa ante la justicia de ese país, que debe resolver sobre su extradición a Estados Unidos. Figueredo está detenido desde ayer en Zúrich junto a otros 6 directivos de la FIFA acusados de corrupción. Los dirigentes se opusieron a la extradición hacia Estados Unidos y el juez suizo que está a cargo de la causa tiene 40 días para expedirse. La extradición de Figueredo a Estados Unidos es más fácil de conseguir para la justicia norteamericana porque el vicepresidente de FIFA tiene nacionalidad estadounidense. Según el documento presentado este miércoles por la Fiscalía General de Estados Unidos, para obtener la nacionalidad, Figueredo mintió en su solicitud, declarando falsamente, bajo pena de perjurio, que no tenía relación con ninguna organización o asociación en Estados Unidos o ningún otro lugar, y fue eximido de los exámenes obligatorios de inglés y cívica debido a un problema mental. Antes de obtener su ciudadanía norteamericana, Figueredo entregó documentación explicando falsamente que sufría de una demencia severa. Según el documento completo de la acusación del gobierno norteamericano, el vicepresidente de Conmebol cometió los delitos de obstrucción de la justicia, fraude, lavado de dinero, mentir en su solicitud de ciudadanía, así como en su declaración de impuestos. Eugenio Figueredo está bajo arresto administrativo en Suiza e incomunicado, según confirmó su abogado en Uruguay. Estados Unidos deberá pedir su extradición, pero el caso también puede ser abierto en Suiza. El abogado Gustavo Bordes informó subrayado que aún no pudo hablar con Eugenio Figueredo, ya que se encuentra incomunicado y bajo arresto administrativo en Zúrich. Sí pudo hablar con un abogado suizo que entró en contacto con el Departamento de Justicia de ese país para notificarse de la situación. Bordes espera tener más información para pronunciarse sobre este caso. De todas formas, confirmó que el expresidente de la AUF está entre los 6 dirigentes detenidos que no aceptaron la extradición automática a Estados Unidos. En tal sentido, Estados Unidos tiene 40 días para pedir la extradición ante la justicia de Suiza. Una corte de Nueva York levantó 47 cargos por delitos de corrupción, lavado, evasión y fraude contra los dirigentes y un grupo de empresarios. Sin embargo, Bordes indicó que la justicia de Suiza puede asumir competencia en el caso, en la medida que haya elementos para investigar si hubo algún delito en ese país. El profesional explicó que si se trata de los mismos delitos, no se los puede juzgar en 2 países distintos. Con respecto a la denuncia contra Figueredo, radicada en Uruguay, señaló que hay elementos suficientes que demuestran que los hechos a investigar ocurrieron en el ámbito de la Conmebol, en Paraguay y no en nuestro país. La continuidad o no del caso depende de un tribunal de apelaciones. El expresidente de la AUF, José Luis Corvo, afirmó que siempre existió un manto de sospecha sobre el dirigente Eugenio Figueredo. Bueno, en principio no me sorprende. Lo que sí puede sorprender un poco es la magnitud, la dimensión, desde el punto de vista económico del asunto, porque ya había
históricamente un manto de sospecha sobre episodios que referían a su actuación en la Conmebol y en la FIFA, que él mismo de alguna manera lo hacía trasuntar a través del conocimiento público que se tenía de cómo se había incrementado tan aceleradamente su patrimonio. José Luis Corvo fue el sucesor de Figueredo en la AUF. Yo nunca tuve una relación de armonía con el señor Figueredo. Habían antecedentes, nosotros conjuntamente con el señor Arzuaga, que en su oportunidad él era el presidente de Defensor y yo el presidente de Rampla, no habíamos votado al señor Figueredo para la Conmebol. Fuimos las dos únicas instituciones que en aquel entonces no lo votamos. Corvo expresó su apoyo y defendió a Sebastián Bauzá de las acusaciones que fueron publicadas en la página de noticias de la empresa Tenfield. De ninguna manera yo voy a aceptar, por conocerlo al señor Bauzá, de que él hubiera participado en este tipo de actos. El ingreso de ese dinero que anticipó la empresa con referencia, parecería, a los derechos de televisión para la Copa América, estoy informado de que constan en los respectivos balances y documentos de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Para el expresidente de la AUF, este episodio negativo es una señal de alerta para los gobiernos. Fíjese que en el caso de la Conmebol es como si fuera un territorio extranjero. Ahí la propia Constitución paraguaya le otorga inmunidades de todo tipo a la Conmebol. Ahí no hay actos que se celebran civiles o comerciales grabados con impuestos. Es decir, está exonerado de todos los gravámenes que pagan los ciudadanos comunes, las empresas comunes y ordinarias en el territorio paraguayo. Entonces, todos esos privilegios y beneficios, esas inmunidades, permiten este tipo de acontecimientos. Por eso digo que, sin que esto significa que se intervenga en la verdadera acepción del término en las asociaciones o federaciones locales, sí que exista una atención especial por parte de los gobiernos cuando se trata de las relaciones de esas asociaciones y federaciones locales con los organismos regionales o internacionales.